Buenas tardes. Eh, Ustedes deben tener en sus manos una carpeta con una suerte como de eh, programa. eh, entonces ya deben estar al tanto, pero yo voy a hacer una breve introducción sobre cómo se enmarca la visita de Alejandro aquí y este tema dentro de la escuela. Y después vamos a tener la presencia de Pilar Pinchar, que ha sido parte de este equipo mediante el cual trajimos a Alejandro, que nos va a presentar un resumen de su tesis de doctoral, más o menos, interpretada. Pero Pilar es arquitecto de la Universidad Católica, doctora en proyectos de ETSAM y máster en dirección de empresas por la misma facultad. Ella es co-curadora y arquitecto responsable del Pabellón Nacional de Chile en la 13ª o 13ª Bienal de Arquitectura de Venecia, Cancha, Chilean Soilscapes, del año 2012. Ha publicado más de 40 artículos indexados en medios internacionales, enseñado, dictado conferencias y ha sido jurado en distintos países de Europa. Su estudio de arquitectura, PP y AA, fundado en Madrid el año 2006, donde residió por 12 años hasta su regreso a Chile en el 2013, se especializa en creatividad, comunicación corporativa y proyectos. Y su obra expuesta ha sido imagen de Artísima Turín en Italia 2010, expuesta en Helsinki y obtenido varios reconocimientos españoles a su trabajo. Después vamos a tener un pequeño break, entonces los invito a café afuera y algo para que logremos terminar la jornada. Y luego vamos a tener la contribución de Maide Laguno, socia cofundadora de AZPML en Princeton, Estados Unidos, que también tiene sede en Londres y Zúrich. Desde 2011 se asocia a Alejandro Sara por la arquitectura, luego de haber trabajado en Foreign Office Architects en Londres desde el año 2006. Ella se graduó de ETSAS y ETSAP con honores el 2006 y de la Universidad de Columbia con distinción el año 2009. Maider ha impartido clases en diferentes universidades en Europa y Estados Unidos y actualmente enseña en la Universidad de Columbia. Ha terminado sus cursos de doctorado en el Instituto de Tecnología de Arquitectura ETH en Zúrich y actualmente está desarrollando su tesis de doctorado sobre física urbana. Yo creo que no hay mejor presentación que la de Albert y Alejandro, el resto serían datos más precisos. No necesito introducción y también agradecerles a Maider y Alejandro, porque como saben esto tuvo que ser reagendado, estaba planeado 3 meses atrás y han tenido dificultades personales y ha sido muy generosa su voluntad de asistir igual con mucho esfuerzo, así que les agradezco personalmente y públicamente. Quizás contarles un poco también estas dos sesiones, cuál es el foco. La sesión de hoy día le hemos llamado Lecturas de la Fachada y más bien enfrenta la fachada como una entrada desde la teoría y de la historia, presentando 4 puntos de vista que son las 4 presentaciones que van a ver hoy día. Y la idea es que logren los asistentes hoy presenciar como el potencial polisémico de la fachada, o sea, cómo permite tantas múltiples entradas que no cualquier objeto arquitectónico a veces lo tiene, como, tanto como objeto de investigación y teorización, más allá de la resolución material de un edificio, sino como un marco teórico con el cual entender la arquitectura y también la ciudad. En contraste, la sesión que vamos a tener el día sábado a las 9:30 de la mañana, pero en el campus Los Leones, y ahí quiero hacer notar que en el programa que ustedes tienen en sus manos no dice la sala, quizás es un buen minuto de tomar nota, viene siendo como la contraparte de la sesión de hoy, le hemos llamado Laboratorios de la Fachada, y la intención es expandir lo que estamos realizando hoy día a la revisión de casos concretos de indagación en el tema, y la idea es que los asistentes visualicen y establezcan criterios analíticos aplicables a obras, o sea, cómo quizás lo que vamos a estar discutiendo hoy día a nivel más teórico-conceptual se sintetiza en problemáticas e interrogantes de los edificios. Y ahí tienen el programa que lo pueden en detalle, pero en el fondo es una sesión un poquito más íntima, más de conversación, donde va a haber más espacio de preguntas que el formato de hoy día, que tiene que ver más con este auditorio y una distancia entre los presentadores y el público. También contarles, yo creo que quizás la mayoría está al tanto, pero que este seminario se enmarca dentro de un primer versión de un diplomado en diseño avanzado de fachadas que montamos el primer semestre de este año. Como coordinador de este diplomado estuvo Cristóbal Noguera.
Y este seminario también viene un poco a culminar y a darle un cierre o una nueva apertura a una serie de temas que como escuela hemos estado tratando de instalar en el debate arquitectónico nacional. Y el seminario invita tanto a académicos como estudiantes, arquitectos practicantes y profesionales de la industria a profundizar en torno a las problemáticas de la envolvente, pero invitándolos a entenderlas en su aspecto más amplio, como un problema técnico, ambiental, estético, político y social. El objetivo principal es exponer y discutir los roles, funciones y economías de la envolvente desde el despeje de sus partes, principalmente enfocándonos en su elemento más visible, la fachada. También dentro de la intención del diplomado, pero que ojalá sean temas que logremos en estas 2 sesiones discutir, es esta naturaleza interdisciplinar de la fachada, que congrega una multiplicidad de factores y de disciplinas, también multiescalar, que sintetiza desde el detalle hasta también un rol urbano, que ojalá logremos abordar entre estas 2 sesiones lecturas, la que es hoy como reflexiones, teorías y posiciones, y laboratorios, la sesión del sábado, que son aplicaciones materiales, experimentos y casos construidos. Al término de las 2 sesiones del seminario, queremos que la fachada quede expuesta, más allá como un problema de composición de elementos o de una programación de parámetros, sino que como un problema integral que conjuga tanto valores simbólicos y culturales, hasta técnicos, ambientales y eventualmente políticos. Entonces aquí tenemos la ausencia de la fachada como nuestro foco de reflexión, y estas 2 sesiones, este jueves y el próximo sábado. Y quería también dejarlos con algunas reflexiones. Cambiar de soporte. Que quizás introduzcan el tema, quizás desde una aproximación más histórica, también para situar que no es el primer minuto en que quizás personas como Alejandro y su oficina empiezan a poner el tema de la fachada o de la envolvente como prioridad, sino que también dentro de nuestra historia han habido momentos donde ha estado también al centro de la discusión y de la importancia para la disciplina. Para Semper, por ejemplo, una fachada era una capa tan fina como un tejido, y en sus 4 libros de la arquitectura, escrito en 1851, anuncia que el espesor mínimo de una fachada, pero cargado de significado, es lo que la distingue de un muro con espesor y carga material. Para Semper, de los 4 elementos que le identifica de la arquitectura, el corazón, el techo, los movimientos de tierra y la fachada, o lo que él llama tejido envolvente, este último era el más relevante. Construye entonces en Semper la teoría de la ropa, o lo que llama Theory of Clothing, que explica el origen de la arquitectura en el textil, en el tejido y el trenzado, asignándole a la fachada, más allá de su función estructural, un rol predominantemente cultural y expresivo. La fachada, entonces, estaría investida con significados estéticos, culturales y por ende políticos que permanecen hasta hoy, donde la ropa no es solo vista como metáfora para la estructura o resolución material de un edificio, sino como un marco teórico con el cual entender la arquitectura. Esta es la ilustración original de Gottfried Semper sobre su teoría de la ropa como fachada. De más está decir, y creo que va a volver a salir muchas veces y ha sido ampliamente ya desarrollado por todo el trabajo que también hizo Alejandro para la última Bienal de la Arquitectura sobre el tema de la fachada, pero el origen, la etimología de la palabra viene de esta frontis cara y del prefijo hacia. Entonces hay algo de dirección y de proyección que es parte de las funciones que están contenidas en la palabra. En este sentido, una fachada prolonga, extiende y proyecta el interior de un edificio al exterior del espacio urbano, expresando y comunicando ideas. Y en la escena arquitectónica contemporánea, donde se celebra la palabra piel y la metáfora biológica de la epidermis, las pantallas y la analogía tecnológica de las proyecciones, y también la palabra envolvente, sugiriendo una envoltura de protección que se aleja como de los planos cartesianos y se acerca más a las formas orgánicas del parametricismo, nos parece necesario revisar, tal como puso sobre la mesa Alejandro Saerapulo en su curatoría para la última Bienal de Venecia sobre la fachada, las funciones y economías de la fachada en la arquitectura.
sin pretender hoy día construir todas sus funciones históricas ni esclarecer completamente cuál es el futuro de las envolventes de las fachadas. Sí, el ánimo es plantear las preguntas y en ese sentido también declarar quizás una suerte de crítica a aquellos proyectos que la entienden simplemente como una añadidura, desconectada tanto del interior del edificio como del espacio urbano exterior. Y por otro, aclarar ciertos aspectos que pareciera necesario reconsiderar. Y en este sentido, también ha sido una pregunta que ha surgido desde el público de por qué esto se llama lecturas de la fachada y no lecturas de la envolvente. También hay algo en volver a la palabra más moderna, original, con el sentido de rescatar ciertas cosas de cómo fue entendida en esos minutos. Entonces estamos proponiendo que quizás más allá de un problema de composición de elementos o de una programación de parámetros, la fachada demanda ser entendida como un problema integral, como una superficie entretejida por valores simbólicos y culturales, pero que hoy en día debe ser conceptualizada desde un nuevo espesor. En tanto límite, la fachada se ve sometida a un engrosamiento tanto material como conceptual. Las demandas por sustentabilidad y eficiencia energética, a veces transformadas en retórica de pieles verdes, han sobrecargado este tejido de Semper con un repertorio de cuantificaciones posibles, de un borde que separa, aísla y permite la vida interior de un exterior muchas veces adverso. Capas de información distintas son requeridas por diversos especialistas, presionando a esta superficie a salir de su existencia en dos dimensiones. Ahora, entendida como un problema interdisciplinar, la fachada deja su rol como mera elevación para transformarse quizás en una cuestión de corte, perpendicular a su existencia y representación histórica. La fachada hoy exige diseño coordinado, tanto a nivel de las disciplinas, entre arquitectos, ingenieros, instaladores, diseñadores y fabricantes, como de sus escalas, desde el detalle al prototipo, desde el módulo a la fachada, desde el edificio a la ciudad. También, como ha descrito el libro de la fachada de la Bienal, quizás es una de las piezas técnicamente más complejas de la actualidad, pero esto también ha derivado de la aparición de oficinas y consultoras dedicadas exclusivamente a su detallamiento. Y un ejemplo paradigmático es la oficina Front Inc., que ha diseñado diseño, del italiano diseño que significa dibujo, fachadas de la historia reciente como el Walker Art Center en Minneapolis de Herzog y Merón, el Paradise Building en Osaka de Kenzo Kuma y una serie de proyectos también de OMA como el Seattle Public Library, la tienda de Prada y el CCTV en Beijing. Es como un síntoma, una señal de que este campo de especialización se está propagando en diversos puntos del globo, demandando que dichos profesionales desarrollen un entendimiento holístico de la fachada con respecto a los edificios y entornos a los cuales éstas se deben. El camino opuesto es que fachadas autónomas, experimentales y espectaculares sigan proliferando en el paisaje de nuestra ciudad. Medio de transición entre interior y exterior, perteneciendo tanto al edificio como al espacio urbano, las fachadas son una de las piezas más complejas, técnicamente difíciles y multidisciplinares de un edificio. Una fachada define no solo un edificio en su apariencia y su expresión arquitectónica, sino que también es clave para su funcionamiento. Desempeñan un papel central, teniendo que cumplir una serie de exigencias relacionadas con una amplia gama de escalas y disciplinas, desde la ingeniería técnica al diseño y la arquitectura. En tanto a superficie, no solo la multidisciplinaridad define hoy a la fachada, sino también esta aproximación multiescalar que avanza desde el entendimiento de su detalle material y técnico, a veces en mock-ups diseñados a escala 1 a 1 y construidos, hasta la repetición y adaptabilidad de un módulo prototípico, hasta la conformación de fachadas, su posición dentro del edificio completo y de la de este último en la ciudad. Entonces, ya para ir cerrando esto, aspectos que la fachada invita a considerar en su sentido amplio son desde la restauración de fachadas patrimoniales y hasta el no menos simple retrofitting de edificios existentes, la consideración de lo que se ha llamado weathering o el envejecimiento diseñado de una fachada que se adapta según las estaciones, los efectos de radiación y sombra de una fachada sobre el espacio público, hasta sus funciones ideológicas y políticas. El mismo elemento, una superficie, debe responder a requerimientos técnicos precisos como confort técnico, térmico, visual y acústico, pero por otro lado tiene la responsabilidad y potencial de redibujar las posibilidades de relación del ámbito privado con el ámbito público, influyendo en asuntos de la ciudad.
Entonces este es un elemento crítico en la relación interior-exterior. La superficie o sistema de cerramiento de un edificio tiene entonces este potencial de redibujar los límites de propiedad de una ciudad, pensando nuevas maneras de comunicación y regulación con el medio. Una fachada enmarca nuestra mirada hacia el exterior y viceversa. Esta línea con espesor, al cual esta presentación alude, invita a entender la fachada desde una sección espesa, al modo que Borromini concibió la fachada cóncava convexa de San Carlo a la Quattro Fontane en Roma, o Joseph Paxton, en la imagen anterior, entendió el corte de la fachada del Crystal Palace en Londres, el rechazo de Semper a entender de forma separada la estructura del ornamento. Me gustaría dejarlos también con preguntas más que con respuestas, porque tampoco para mí lo es tan claro. Mi tesis doctoral en la Architectural Association fue sobre las retóricas de la planta. Y entonces este nuevo interés en abatir el plano y mirar quizás la arquitectura desde un punto de vista distinto, también tiene que ver con su representación. O sea, estamos hablando de fachada envolvente, nosotros en español hablaríamos de la elevación como aquel dibujo de la fachada. Y la elevación junto con la planta y la perspectiva son como los primeros dibujos de los cuales se habló en cualquier tratado de arquitectura. No usando la palabra tal cual. En los 10 libros de Vitruvio, Vitruvio habla de que las 3 cabezas de la arquitectura son la ignografía, que sería el dibujo de la planta, la ortografía, que sería el dibujo de la elevación, pero sin existir aún la sección, y la escenografía, que sería la perspectiva. Pero en estos momentos todavía el dibujo es posterior al edificio. Muchas veces actúa como registro, y esta ortografía de lo existente muchas veces es posterior a que los objetos ya existan, a que fueran construidos. Y no es solo hasta el momento de Alberti, que es el segundo tratado que muchísimos siglos después, como 15, recién hay una contraparte al primer manual de Vitruvio, en donde, de nuevo, sin usar la palabra fachada ni elevación, ya existe la tecnología que es la invención de las proyecciones ortogonales, para que una elevación anteceda un edificio. O sea, que existe la tecnología para que un dibujo se vuelva el sitio de pensamiento de algo que va a ocurrir después. O sea, que el dibujo lo anteceda. Y precisamente en este minuto la elevación, bajo mi punto de vista, tiene un rol primordial. O sea, la arquitectura a través de estos tratados se enseña principalmente en elevación. Están estos órdenes que se transforman en modelos que los arquitectos deben seguir, en el cual este plano horizontal tiene un rol muy importante. La arquitectura se tiene que ver de cierta manera, tiene que seguir ciertos cánones, y la elevación se vuelve como casi un modo de normalización o de instrucción mediante el cual difundir estos patrones. No es así cuando llegamos al siglo XIX y las primeras escuelas de arquitectura. Bueno, este es probablemente, bajo mi conocimiento, el primer dibujo de una elevación, también es un poco corte, que anteceda a un edificio, que es el dibujo de Brunelleschi para el domo de la Basílica de Florencia, en que la propia obra demandó que este dibujo existiera previamente por la complejidad y las dimensiones de este domo. Pero no es así, ¿no? No hasta el siglo XIX, cuando se fundan las primeras escuelas de arquitectura, la Escuela de Bellas Artes, en que la elevación o la fachada pasa a tener un plano secundario y la planta se instala como el modo tanto para diseñar como para resolver las problemáticas de un edificio. Entonces este, por ejemplo, es un dibujo con el cual se enseñaba arquitectura en la Escuela de Bellas Artes por Jean-Nicolas Louis Durand. Esto tenía este compendio de lecciones de cómo se enseñaba la arquitectura. Están sus pasos, y en el fondo uno tenía un programa en que en el paso 1 trazaba los ejes principales en planta, luego los secundarios, luego los muros, luego las columnas. Después
se vestía de arquitectura, la sección y la elevación. Y era incluso irrelevante o era posible elegir el estilo en que la elevación iba a ser resuelto finalmente, pero no era determinante. Yo creo que eso dicta la arquitectura por casi 200 años de en adelante, en que la arquitectura se enseña, se piensa en planta y la elevación es parte como, esto ya es una redistribución del dibujo original por mí, pero tiene esta como fase en planta diagramática y la elevación algo que se le añade al final y que incluso uno puede elegir la estética o modo donde se va a hacer. Después de mucho, estoy haciendo una historia de la arquitectura en 5 minutos, así que perdonarán brutalidades, pero todavía cuando ya entramos al siglo XX y la arquitectura moderna todavía es una arquitectura que primordialmente se sigue pensando desde la planta. Y no es sino, existen algunos intentos como este dibujo que es una reedición de este Preside Durán más posterior, en donde uno tiene el diagrama en planta y cómo se podría llegar a ver. Y en donde uno ve una relación en que quizás existe una conexión más posible, pero en general es todo desconectado. Hasta, digamos, la segunda mitad del siglo XX en que esto se ataca. O sea, los que fuimos educados en esa segunda mitad nos decían, pero este proyecto está malo, está pensado en planta. Por ejemplo, empieza a haber también a nivel teórico un ataque a la planificación, a la idea de que la planta no es ni el master plan, es el modo en que nos debemos aproximar a los edificios y a las ciudades, desde el non-plan de Cedric Price, y empieza a haber una búsqueda también por nuevos sistemas, y también haciendo un resumen de la historia, tenemos a todos los arquitectos de las décadas después de la Segunda Guerra Mundial, explorando como los Smith son las secciones perspectivadas, los collage, empiezan a haber una intención de buscar un nuevo lugar epistemológico, pero de representación desde el cual pensar la arquitectura, que ya no es la elevación y no es la planta, y tenemos una serie de proyectos también en cual la sección empieza a ser primordial, y hay muchos estudios de esto también. Este es un proyecto más en la biblioteca de Seattle, donde es casi que un corte construido, y así hay muchos ejemplos. Esta también es OMA, la librería Jessie Library, en donde la fachada es una resultante de su sección, pero no es algo que haya determinado cómo se debía ver o cómo se debía pensar. Y esto, a mí, desde mi punto de vista, también quizás de una manera simplista, también ha llevado a una serie de problemas, en que la sección habla sobre relaciones, sobre topología, sobre continuidad, pero también hay una deuda quizás, desde mi punto de vista, que vuelve a que personas como Alejandro vuelvan a mirar el tema de la fachada como quizás un lugar posible. Esta es una obra de Alejandro que por supuesto él les podrá hablar con mucha mejor propiedad, mayor propiedad, pero sin tener la respuesta hoy, yo creo que hay algo en la envolvente, en la fachada, que nos remonta a una de las operaciones como más fundamentales de la arquitectura, que es la de dividir adentro afuera, privado público, que quizás amerita que volvamos a revisarla, no en el sentido que quizás mostraba de los casos del Renacimiento como un modelo de lo que debe ser, sino que como un campo desde el cual explorar la relación también de la arquitectura con la ciudad, que eso es lo que hace, es eso, lo que divide lo cual es un interior o el espacio de lo doméstico, el espacio de la arquitectura de aquel que está afuera en el espacio de la ciudad. Eso es por hoy. Y quería dejarlas ahora con Pilar Pinchar. Adelante. Bueno, gracias. Mientras abro la cosita, mientras activo esto, ahí. Lo primero es darle las gracias a Alejandra por hacer posible, y a Albert y a la San Sebastián por hacer posible la venida de Alejandro, por invitarnos a compartir con ustedes lo que tenemos para darles, nuestras investigaciones, nuestros trabajos.
Yo soy más antigua, no uso Mac, uso hojas. Espero que les resulte interesante mi trabajo. Más o menos es un derivado de mi tesis doctoral, que ya fue hace mucho tiempo y que fue hace un par de años en realidad, y que es una tesis doctoral sobre los rascacielos. Entonces, para poder comunicarme con ustedes respecto de la fachada, tuve que volver a leerla y volver a pensar un poco sobre esto. La intención de mi tesis partió siendo una tesis que iba a ser sobre política y arquitectura, porque como hace unos 7 años atrás era un tema que estaba empezando a estar muy de moda, ahora está llegando a Chile y todo el mundo habla de eso. Y tuve la suerte o la desgracia de pasar por varios directores de tesis, hasta encontrar el mío, que fue Federico Soriano, que es una persona bastante heterodoxa. Y gracias a la heterodoxia de Federico, mi cabeza, que no es muy ortodoxa, ni muy académica en el estricto sentido de la palabra, pudo estar cómoda. Y encontramos un medio de comunicación que era la literatura. Entonces, una tesis que pudo haber sido con resultados muy comunes, terminó siendo muy polémica en cierta forma, porque los referentes no fueron los ensayos sobre políticas y arquitectura que estaban haciendo, sino que partimos por la literatura. Y básicamente fueron 3 libros los que marcaron este desarrollo de esta tesis. El primero fue Marshall McLuhan, Entender los medios de comunicación, que tenía la particularidad de, más que entender el libro de McLuhan, que ya va a cumplir 50 años, o sea, tiene 51 años, descubrir que Marshall McLuhan era un profesor de literatura de un pueblo de provincia en Estados Unidos que estaba apasionado por la lectura en clave política de los clásicos de Shakespeare. El segundo fue encontrarme que Rem Koolhaas dio una entrevista con una revista de filosofía londinense donde él explicaba que su delirio de Nueva York, aquí me puedes mentir Alejandro, era en realidad, se había escrito a partir de la fascinación que le produjo en mitologías de Roland Barthes, por lo cual de nuevo no estábamos hablando de los referentes clásicos. Y cuando yo emigré a España en el año 2000, lo que me llevé en el avión fue un libro que me regaló mi mejor amiga que se llamaba The End of the World News, que estaba escrito por Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, que terminó siendo el hilo conductor de mi tesis, porque Anthony Burgess escribió un libro póstumo, que es Anthony Burgess es el autor de La Naranja Mecánica, no sé si lo dije, que construye a partir de una imagen que él ve en la prensa este libro. Esta imagen es una imagen de Jimmy Carter sentado comiendo hamburguesas con su mujer delante de 3 televisores a la 1 de la mañana en una especie de reality de cómo se cocina en la Casa Blanca. Y Burgess descubre que toda la estructura de la narrativa estaba cambiando frente a esta nueva realidad que era la televisión. Jimmy Carter, en más o menos 1975, 78 puede ser, necesitaba 3 televisores para lo que hoy tenemos en esto. Jimmy Carter necesitaba 3 televisores para tener 3 pantallas. Yo puedo subdividir este ordenador en 3, 5 pantallas y puedo subdividir mi teléfono en las que yo quiera. Esta posibilidad de las pantallas le planteó un cuestionamiento tremendo a Burgess sobre cómo venía el futuro. Burgess murió, no alcanzó a terminar su ensayo, que era un divertimento. A mí me encanta la idea de que todo lo que yo haga me divierta, y me encantaba la idea de que la tesis fuera un divertimento para mí, porque si no me iba a aburrir mucho 3 años. Y entonces esto hablaba de la simultaneidad de la información dispersa. Como es un poco espeso, voy a leer algo, que es a su vez un total único, que demuestra que Marshall McLuhan, en sus medios, Entender los medios de comunicación, denominó como estructura de mosaico, que era propio de una sociedad que era visual, oral y táctil publicitaria, que es lo que estamos viviendo hoy día, 50 años después de la lectura de McLuhan. Con el desarrollo del siglo XX, y aquí vuelve que uno se crió en Chile y tal, me encontré que en Chile usábamos indistintamente la palabra propaganda de la palabra publicidad. Y cuando yo llegué a vivir a España me encontré que el lenguaje era preciso, con lo cual la palabra propaganda señala una cosa, la palabra publicidad señala otra. Y entendí
que en la adopción del modelo neoliberal que nosotros hemos tenido, la línea que separa la publicidad de la propaganda, así como la palabra, se fue volviendo indistinguible. Esto está empezando a pasar en Europa con esta crisis. Son procesos que son muy similares a velocidades distintas. Entonces, siguiendo la estructura de Burgess, mi ámbito de trabajo se planteó preguntas respecto del momento en que nos encontrábamos, cosa que también era heterodoxa para una tesis doctoral que se supone que es historia, que tenía que ver sobre a qué responde la obra de arquitectura hoy. Como yo tenía una formación en negocios, también me interesaba entender el momento comercial en el cual me estaba encontrando, y específicamente el rascacielos. Entonces, descubrí que el rascacielos viaja, que es la tipología del futuro, que tiene una historia que se empieza en América, que migra y se sueña en Europa entre 1913 y 1939, se frustra, vuelve a Estados Unidos y luego conquista el mundo. En esto apareció Facebook, apareció el iPhone, el mundo cambió en 2008 y aparece el CCTV de Remcolas, que se establece como la clave metodológica de mi investigación, porque lo entendí como una síntesis de la historia de la arquitectura del rascacielos, que sus influencias acotaban un periodo muy preciso que iba desde el Woolworth Building de 1913 y que me encontré el año pasado que no estaba tan equivocada cuando él lanzó su statement de Venecia. Pero esto se había hecho mucho tiempo antes, claro. Entonces, en la era de las pantallas, la palabra propaganda fue quedando paulativamente fuera de nuestro vocabulario, en pro de la palabra publicidad. De hecho, nosotros ahora usamos la idea de la publicidad política, lo que es como decir publicidad, publicidad, o política, política, porque en el fondo son sinónimos. Esto es más complejo y lo tendría que desarrollar y ahora no puedo. Lo que nos va haciendo, se va produciendo una ausencia de la conciencia sobre nuestra exposición cotidiana a ambas cosas. ¿Por qué? Porque las formas de exposición han cambiado hasta un punto que parece que la propaganda no existe. Porque la publicidad, salvo en los momentos puntuales de las campañas políticas, porque la publicidad ha ido absorbiendo los problemas sociales y se hace cargo de ellos mucho antes que el Estado y mucho antes que la propaganda y mucho antes que la política. ¿Pero por qué? Y ahí empezó a aparecer el problema del rascacielos, porque se está haciendo indisociable la separación del Estado del mercado, con lo cual ambos conceptos se están en una línea cada vez más fina y más difícil de resolver. Entonces entendí el enorme potencial en la construcción discursiva y de las imágenes que tiene un rascacielos y el muro cortina en el rascacielos. Ahí tiene que ver recién con la fachada, porque ¿qué tiene que ver todo esto con la fachada? Y me encantó que Alejandra hablara de Semper y de los tejidos, porque más o menos va por ahí mi presentación. A mí me encanta la ropa. Y esta soy yo cuando nací. Bueno, en realidad ya tenía un tiempo. Yo nací en los 70 y en los 70 se veía televisión así. Había una televisión en la casa, la familia se reunía y en Chile se veía Sábado Gigante los sábados, 4 horas. Mi generación se ve marcada por esto y por esto, que es el mapa de la Guerra Fría. La Guerra Fría marcó toda mi vida y yo tuve la pretensión de pensar que el 2008, entre el 2008 y el 2012 se había terminado. Craso error. Los límites que trazan la Guerra Fría son muy ambiguos. Empiezan a establecer en realidad en 1913, junto cuando se empieza a generar la revolución bolchevique, se empieza a generar la Guerra Fría, porque Estados Unidos no reconoce a la Unión Soviética hasta bastante más tarde, cuando un tal Philip Johnson ya les ha robado su identidad arquitectónica. Y esto, ¿de qué me quiere contar esta mujer? A ver, yo les quiero contar esto. Tenemos audio. No se ve. Bueno, Debussy es maravilloso y no lo podemos seguir escuchando, pero necesito que se vea porque si no, nada de lo que yo diga tiene sentido. Qué bueno. No, es mi idea.
Ya, pero qué bueno, ¿no? Ahí está. Ya. Pero bueno, ahora no lo parece. Ya sé lo que pasa. Sí, 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 sí. Ya, pero qué. Ya, pero vuelve atrás. Ya. Bueno, seguir con Debussy es maravilloso. Podemos seguir. No, no, a mí no me importa. Ana María. Vamos. No, porque no está como. Después volvemos. No, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas? Relax. Vale. La idea es que fuera un poco más continuo, pero como no es mi computador, no lo conozco. Bueno, ¿qué les quería contar? ¿Por qué vieron este video, no? Hay dos niños. Hay un niño chino, otro niño mulato en la azotea de un edificio alto. Al fondo hay dos estratos de rascacielos. La indefinición del muro cortina hace difícil determinar en qué lugar del mundo estamos. De fondo, la música del video es la Sonata Claro de Luna de Claude Debussy, que agrega un nivel de lectura más a la indeterminación local y cultural. Podríamos estar en Los Ángeles, a la izquierda, o en Santiago de Chile, a la derecha. O podríamos estar en Frankfurt, a la izquierda, o Nueva York, a la derecha. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Aquí, una ciudad que a Albert le puede traer buenos recuerdos. La ciudad, sin embargo, no está narrada, sino que está mostrada de una manera genérica, porque el recorte de los edificios los hace difícilmente identificables. Son mostrados como una suma. Nada en ese escenario construido por los rascacielos es transitorio. En el primer fotograma, dos niños dominan la ciudad. En una azotea se observan, se reconocen. Al fondo una ciudad se extiende, dominada por rascacielos de muro cortina. El close-up encuadra primero a un niño chino, a continuación a un niño mulato. Ambos se observan, mientras el niño mulato permanece inmóvil, el niño chino se acerca como si reconociese a un hermano que ve por primera vez. El niño mulato se quita la chaqueta en un lenguaje corporal de liberación. Su vestuario es prominentemente azul, su pantalón es amarillo, como peyorativamente se denomina en Occidente a los asiáticos. El azul identifica a los partidos políticos neocon, proamericanos y neoliberales. En el siguiente encuadre se centra en un único rascacielos, macizo, azul, como la camisa y la humita del niño, que hace gestos de musculatura fuerte. El amarillo desaparece de la escena, mientras el niño azul triunfa en la cima del mundo. El niño chino, vestido íntegramente de rojo, color que históricamente identifica el comunismo que aún predomina en China, observa sentado y riéndose el gesto de su hermano amigo. La camisa del niño chino tiene toques de azul y blanco, colores de la bandera de Estados Unidos. El niño chino
vestido de azul, vestido de azul, con un pantalón amarillo, se sienta ahora en el sillón rosa que antes ocupaba el niño chino. Ambos niños se ensimisman, indiferentes el uno del otro, y comienzan sus propios juegos. En los encuadres siguientes se va volviendo cada vez más serio. El niño chino baila rap, originario del Bronx neoyorquino, que por naturaleza correspondería al niño azul, mulato. El baile rojo domina la escena, mientras el niño azul comienza una conversación telefónica que se vuelve seria y histriónica. El pequeño azul gesticula, señalando las cosas que hace el niño que baila frente a él. Los rascacielos y sus muros cortinas son testigos y escenario de este movimiento. El encuadre final revela por primera vez el nombre de la firma, una multinacional de ropa. El niño rojo está de cabeza o patas arriba, mientras el niño azul, en una postura relajada, en el sillón que antes ocupaba el chino, lo observa sonriendo. Lo que nos dice esta publicidad tiene que ver con Marshall McLuhan de nuevo, quién dice qué y con qué efecto. Es que existen dos bloques que se observan y se dejan hacer, aunque ambos bloques ya no son radicalmente ni azul ni rojo. Que el territorio en disputa es la ciudad, porque el consumo es un fenómeno preferentemente urbano. Que la nueva guerra disputa territorios comerciales conocidos como mercados. Que el escenario del rascacielos y sus muros cortinas es fundamental para entender que el enfrentamiento se lleva a cabo sobre el tablero occidental, una civilización que se ha vuelto genérica y que consume marcas multinacionales de fabricación deslocalizada. La publicidad, desde la segunda mitad del siglo XX, se hace cargo de los problemas sociales con mucha más efectividad que la política, de modo que toda publicidad se ha vuelto un mecanismo de propaganda. ¿Y con qué efecto? El efecto es único, directo y simple. La pertenencia a un mundo unificado que al compartir valores comunes y modos de vida reduce sus amenazas. Al reducirse el rango de lo diferente, una cosa aterradora, en Chile no hay más que ver, el conflicto, qué terrible, no sabemos resolverlo. El rascacielos, y en especial el rascacielos de muro cortina, se convierte con mayor eficacia, lo que nos demuestra la impregnación ideológica debajo de nuestra piel, y más eficacia que ninguna otra tipología arquitectónica en el reflejo de su unidad, que culturalmente se convierte en una fuerza. Antes de que el mundo se urbanizara hasta el 50%, el rascacielos recorrió un largo y complejo viaje ideológico que, como os mencioné, parte en un lado, se desarrolla en otro, vuelve y se expande. No lo puedo mostrar por tiempo, que lo dotó de todo el potencial del discurso propagandístico y publicitario que hoy en día tiene. Y para mostrarlo, me voy a un maestro y voy a copiar sus términos porque se aplican perfectamente a lo que nosotros queremos aprender en una fachada. Ligereza, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad y consistencia son las 6 propuestas para el próximo milenio que Italo Calvino consideró que eran los valores de la literatura que tendrían que pasar para la parte del siglo en que nos encontramos. No alcanzó a terminar la última conferencia y resumen a la perfección los valores del rascacielos y de la publicidad convertida en propaganda. Para muchas escuelas de economía, la Iglesia es la primera multinacional global de la historia, con un desarrollo sostenido en el tiempo, soportado por el uso eficaz de la propaganda, porque su principal invento es la propaganda. Crea un fenómeno de magnitudes impresionantes que nosotros recién estamos descubriendo 500 años después de su creación. Es de magnitudes no medibles y produce el primer espacio genérico de la historia, que es el altar barroco. Estar en una iglesia en Cádiz es exactamente lo mismo que estar en una iglesia en México en la misma época. ¿Qué es eso? Un shopping mall, un duty free, un aeropuerto. Lo que se crea es una conexión eficaz de internacionalización cultural que se nos mete debajo de la piel. En los años 80 del siglo pasado, imagínense, se defendía que la economía es esencialmente una disciplina narrativa, una afirmación que a través de la historia geopolítica del siglo XX nos ha permitido ver la arquitectura exactamente como el objeto narrativo que describía Víctor Hugo a través del rascacielos y su muro cortina, sujeto a los 6 valores descritos por Calvino y sobre los cuales voy a intentar desarrollar muy brevemente cada uno de los temas. Son muy breves a la anotación. La ligereza, el Panam, ligereza. La comprensión de que el rascacielos es más allá de la arquitectura, un sistema de valores transmitidos a través de una tipología y un material, se hace definitivo cuando Gropius proyecta el desafortunado edificio Panam para Nueva York.
El error de Gropius fue única y exclusivamente, bueno, en realidad yo creo que también hay un error de implantación, pero fue la elección del material, que convierte el edificio en pesado. El mismo error cometió Leonidov, esto no es Leonidov, en el sentido inverso en sus rascacielos para el comisariado de la industria pesada, una altura ligera que involucraba una carga ideológica. Y aquí sí está adecuado esto. Quien conquista la ligereza, conquista la técnica. Si la altura puede ser además ligera, no hay barreras físicas ni económicas para logros políticos y sociales de una marca, una sociedad o un país, que los países se han convertido en marca, ¿no? Marca país. El Pan Am era un éxito económico, pasara lo que pasara, estaba vendido con muchísima antelación. Daba lo mismo su diseño final, que acabaría convirtiéndose este edificio en una visión totalmente anacrónica de lo que Estados Unidos quería proyectar, que era más bien esto, ¿no? El futuro. Estados Unidos era tecnología, estaba 1953, posguerra, 5 años para el Seagram. Por contrapartida, la ligereza del comisariado para la industria pesada era contrapropaganda en el momento que se hizo. O sea, este complejo de edificios tiene 40 años menos, 40 años más viejo que el edificio de Gropius. Imagínense, o sea, el edificio de Gropius es una antigüedad al lado. Por contrapartida, esta contrapropaganda de haberse intentado ejecutar hubiese evidenciado la pobreza del bloque soviético, hubiese evidenciado sus carencias técnicas y hubiese sido un desastre para lo que la Unión Soviética quería proyectar. Ambos, la contraposición de estos dos ejemplos son los que demuestran que un rascacielos corporativo es por sobre cualquier cosa, por sobre su forma, la unión de la altura con un material de fachada. Siguiente punto es la rapidez. La rapidez solo es posible desde la técnica. Convierte la técnica en ideología, a la vez que para Calvino tiene que ver con la atracción y el deseo, es decir, con la inmediatez. Cada vez que se emprende la construcción de un rascacielos ícono, la rapidez es un requisito, tal como lo muestra el caso del Woolworth, que se llevaría a niveles paradigmáticos cuando se hizo el Empire State, o sea, es cosa de ver la carta de programación de obras del Empire State. La rapidez en la ejecución de un rascacielos es otro significante de supremacía técnica y por lo tanto de poderío económico. Una cosa que ha llegado al extremo en China, algo que Alejandro les puede contar, y es una cosa que se llamó el tiempo Shenzhen. La publicidad tiene un vínculo mercantil con el discurso, el cual es temporal y tiene una caducidad muy rápida. Su objetivo es la seducción y obliga a los arquitectos a una administración y una dosificación continua de las imágenes con las que trabaja para que mantengan vivo el proyecto. Y aquí vuelvo al proyecto inicial que dio origen a mi tesis, que fue el CCTV, que Remcolas lo gana en el 2002 y en el 2004 él publica Content. Content son todas sus cartas de trabajo para dar la impresión de que estamos avanzando. Y todo el mundo jura que el edificio se inauguró en 2008 cuando en realidad se inauguró en 2012, porque es un edificio de 500.000 metros cuadrados que se ejecutó en los 10 años que tomaba ejecutarse. Pero para el gobierno chino esto tenía que estar listo para el 2008, las Olimpiadas de Pekín. Bueno, a mí me gusta mucho esta imagen porque Koolhaas patenta el invento de un edificio que en realidad era de Eisenman y me pareció bien interesante esto, porque esta obsesión con el copyright en momentos del Creative Commons es un poco absurda. La exactitud. Esta imagen a mí me fascina. Y aquí entramos en una segunda fase que tiene que ver con que antes de la caída de las Twin Towers existían 6 super rascacielos. Un super rascacielos es todo rascacielos que tiene sobre los 300 metros cuadrados, que es la altura del Empire State. Los 6 rascacielos estaban en Estados Unidos. Bueno, ahí está la torre esta de Seattle y considerada como super rascacielos. Después de la caída de las Twin Towers, entre 2002 y 2012 se ejecutaron más de 1.200 rascacielos de gran altura, es decir, super rascacielos, todos en territorios anteriormente comunistas o árabes, es decir, enemigos de Estados Unidos. Y además aparece una cosa que es maravillosa, es una perversión total, que es ¿se acuerdan del condensador social constructivista? Pues es lo que estamos viviendo ahora, porque no solo son altos, que son super rascacielos, sino que también son jumbo. Jumbo le da más metros cuadrados. El rascacielos jumbo es un rascacielos que además de ser muy alto es gigantesco.
y puede contener prácticamente una ciudad, lo mismo que tienen los 7 hermanas que hizo Stalin en el centro de Moscú, todas las funciones necesarias para la vida en un único edificio. Calvino define la exactitud como 3 cosas: un diseño de obra bien definido y bien calculado, algo que se da por sobreentendido en la planificación de una obra de un rascacielos; la evocación de imágenes nítidas, incisivas y memorables; un lenguaje lo más posible como léxico; y la expresión de los matices del pensamiento y de la imaginación. Y aquí volvemos de nuevo a los significantes de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica los significantes son solamente uno, ¿no? Los dogmas de fe. En el rascacielos pasa exactamente lo mismo. El significante es solamente uno, no existen ambigüedades. Comunicación es el término con el que se conoce hoy todo un universo englobado por la publicidad, la propaganda, una máquina cuyo objetivo es construir universales. Esto es el rascacielos, el objeto arquitectónico universal, acontextual, símbolo de una realidad irreductiblemente urbana, un concepto que habla de las mismas cosas que la publicidad, es decir, un territorio, una marca, y manifiesta el territorio de la marca. Nada, o prácticamente nada, ha cambiado en el rascacielos como tipo, absolutamente nada. O sea, el Woolworth ya tenía la misma subdivisión de funciones que encontramos en el Costanera Center. Es un objeto exacto, autónomo como significante. A comienzos del siglo XX significaba América, lo que hizo que los rusos nunca usaran la palabra rascacielos, se usaba edificio de gran altura. Hoy significa la indisputabilidad de un modelo económico que es democrático porque se sostiene sobre la idea de poder elegir, como el kitchen debate, de las cosas más perversas que se han hecho en la historia de la propaganda, ya que no podemos elegir nuestros sistemas políticos, porque es una ficción, nosotros no elegimos nuestros sistemas políticos, lo que podemos elegir son los bienes de consumo, que están basados, en el caso del rascacielos, en el rendimiento económico del suelo, símbolo por sí mismo de la economía de mercado, y es capaz de responder con técnica a la sensación de progreso económico. Esta es su exactitud, por eso el rascacielos de Paulmann solo era posible en el momento en que se construyó, ¿no? El rascacielos no admite ambigüedades. Visibilidad. Y aquí volvemos a las perversiones, por eso que la política no es suficiente. Calvino distingue 2 procesos imaginativos, uno que parte de la palabra y llega a la imagen visual, y viceversa, el que parte de la imagen y llega a la expresión verbal. Es bastante irónico que se utilice exactamente el dictum de Albert Speer para el memorial del 11 de septiembre, ¿no? También Calvino se refiere a la construcción de la imagen en la Iglesia de la Contrarreforma, defendiendo que ésta tenía en la comunicación visual un medio de comunicación masivo respecto a los significados únicos de la imagen. Yo planteo que Internet comenzó ahí. La red de funcionamiento y de transmisión de la palabra funcionó sin Internet mucho mejor que Facebook, ¿no? Partiendo, que es lo que se estudia ahora en las escuelas de economía, no es una cosa que yo me esté inventando ni estoy atacando a nadie, es la forma en que se estudia hoy publicidad. Partiendo siempre de una imagen dada que no permite una interpretación ambigua, contando con que la mente del receptor completaría el proceso de persuasión. Exactamente la misma función de interpretación única que produce un rascacielos, el cual, tal como las imágenes sacras del arte católico, tiene una imagen única previa relacionada con la vertical, el axis mundi y lo universal. El rascacielos y el muro cortina es particularmente a partir de 1970 el objeto urbano que conduce al bien. Su función última es remitir al concepto de orden. Esto es fundamental, en Chile están obsesionados con eso. Defendiendo las condiciones de establecimiento de un modelo social asumido como único, inevitable y si no ideal, el único adecuado posible. En España dicen, si votas a los socialistas, se rompe España. Esa es toda la campaña que hay, no votes a Podemos porque se va a hundir España, ¿no? Su función última es remitir al concepto político de orden, defendiendo las condiciones de establecimiento de un modelo social asumido como único, inevitable y si no ideal, el único adecuado posible. Establece mediante una disolución de fronteras un modelo consensuado, negando la idea del conflicto, porque todo lo que nos asusta nos produce conflicto. El objetivo del rascacielos es funcionar como signo, diferenciarse en la indiferenciación. Puede adoptar la forma que quiera mientras sea vertical y conserve la componente de visibilidad, que es cuando interviene la altura. Más allá de su forma, si es visible, es un rascacielos. La multiplicidad
es la sociedad mosaico, producto de los medios de comunicación de masas, cuando las cosas no son únicas, ni son las que son, sino como escribe Calvino, son todas sus posibilidades. Antes nosotros decimos con certeza respecto de cómo eran las familias, cómo eran las cosas. Ahora las cosas son como puedan ser. En el caso del rascacielos, la posibilidad formal se evidencia en la repetición de variaciones sobre un tipo, las cuales son cíclicas. La publicidad, la propaganda, se presenta como un modo de organización de la ciudad según criterios racionales. Es un discurso en expansión constante que ha legitimado hablar de todo a todo el mundo. Yo soy arquitecto y estoy hablando de propaganda. Imagínense lo legitimada que estoy, soy parte de este siglo, ¿no? Y permite establecer una suerte de analogía entre las características simbólicas atribuibles a la forma entre el monumento a la Tercera Internacional de Tatlin y el Hotel Ryuyong, que es una suerte de paralelismo con la misma ambición por la altura y por la utilización de símbolos arraigados en el inconsciente universal. Esto es re interesante porque el objetivo de la propaganda es que tú seas Chile. Chile tiene una identidad determinada y mi sistema político es el único que lleva al cambio, y sin embargo termino usando la pirámide, la espiral, el cubo, la esfera, todos los símbolos casi platónicos que están metidos en mi cabeza. Lo que nos plantea una pregunta sobre si la sociedad mosaico no es más que una forma visible y simultánea a través del muro cortina, entendido como un medio de comunicación. El rascacielos funciona con los mismos principios de la publicidad viral. Coloniza, como un virus biológico, se multiplica y no admite mutaciones. Por eso el problema con el edificio de Colas, ¿no? Colas se arriesga, intenta mutar a un rascacielos y pasa lo que pasa. Consistencia. Volvemos donde nuestro amigo Rem. El rascacielos es una tipología genérica. Bueno, es inevitable volver donde Rem Koolhaas porque yo estaba en la escuela cuando apareció la revista de Alejandro y a nosotros se nos cayó el mundo y nunca más las cosas fueron como fueron, ¿no? Se suma él y una tal Zaha Hadid y uno está en segundo año de escuela y le mandan los proyectos para la casa porque intenta copiarles, ¿no? El rascacielos es una tipología genérica, de por sí vacío de discurso, lo que le permite llenarse de cualquier contenido discursivo externo y mantenerse genérico, servir para cualquier objetivo, para cualquier contenido y cualquier geografía. Del mismo modo que hoy en día a cada proyecto le corresponde un único discurso que debe explicar verbalmente lo que antes un arquitecto no explicaba, y aquí entra nuestro amigo Koolhaas. El arquitecto se ha convertido en sí mismo, mírenme a mí, en un actor publicitario. Su actividad cambia, se vuelve un propagandista, intenta propagar oralmente su disciplina, porque en la sociedad publicitaria la arquitectura ya no es solo obra, la obra es casi secundaria, la arquitectura es representación. Y como representación, los arquitectos estamos obligados a hacer cosas que Howard Roark jamás hubiese aceptado hacer. La unicidad es el objeto individual que pertenece a un sistema. El rascacielos es un objeto individual que pertenece a un sistema de signos referido al intercambio de los bienes de producción. La imposición del valor de mercado va aún más allá de la mundialización, un término acuñado por un poeta martinico llamado Edouard Glissant, que se refiere al orden cultural como complemento de la globalización que corresponde al orden del mercado, o sea, un orden económico, generando un sistema unificado de asignación de valor. La publicidad produce un discurso basado en la permanencia. El rascacielos corporativo, muro cortina, no solo simboliza la permanencia, sino también proyección, como un mensaje de futuro. Chile va impresionante, tenemos nuestros rascacielos de 300 metros cuadrados que no lo tiene otro país en América Latina. We are the best. Lo que descubre Woolworth es el alcance que dicha proyección puede lograr como símbolo de la expansión de un imperio que tendría la condición del espacio democrático de la elección continua de la compra de un producto. Esto lo elabora Solá en el siglo XVIII porque el centro comercial no es norteamericano, es francés. Y ahí, bueno, hay todo un tema que está empezando a pasar también en los países árabes, que no me voy a meter, que es re interesante y que tiene que ver con nosotras, con las mujeres. Porque son los primeros espacios públicos que las mujeres conquistamos, los espacios del consumo. El rascacielos necesita ser diferente.
No es verdad, porque una mujer de sociedad en la antigüedad, y pasa mucho en Chile, en ciertas zonas que yo no visito, no puede salir sola por la calle y su ámbito es doméstico, porque no queda bien. En cambio, podían ir a un centro comercial y es lo que está pasando en el mundo árabe. Las mujeres no pueden salir a la calle, pero sí pueden ir a un shopping center, porque el shopping center es cerrado y está vigilado. Y esto, que pasó hace más de un siglo, casi 200 años, con un flujo económico de la Segunda República en Francia, produjo todos los cambios que tienen a Alejandra y a mí dando una conferencia de arquitectura en una universidad, cosa impensable hasta hace bastante poco. El rascacielos necesita ser diferente porque la diferenciación es parte fundamental de la identidad corporativa. Necesita ser único para capturar la atención. Necesita ser diferenciable porque una vez iniciada la colonización urbana, como ustedes pueden ver, no es una cosa de tiempo, de muy poco tiempo, para que nosotros en Santiago veamos el San Cristóbal rodeado de edificios de 300 metros de altura, porque viraliza, o sea, esto coloniza. Vamos a tener después una serie de rascacielos de muro cortina de más de 100 metros cuadrados, cosa que también nos debería llevar a pensar en el muro cortina desde los puntos de vista de la ecología de Alejandro, ¿no? Porque es absolutamente indiferenciado y es ineficaz térmicamente, es lo más antiecológico que hay. Entonces, ¿qué es lo que es un rascacielos? Esa es la que queda planteada la pregunta. El rascacielos es un rascacielos, y aquí termino. Terminaba con el viaje del rascacielos, mi tesis, que no lo voy a desarrollar, y que partía del cuento de la piscina de colas, que es maravilloso, ¿no? Todos estos nadadores están llevando la piscina a Nueva York, que es un rascacielos que está tumbado. Así es como se veía un rascacielos a principios de siglo. La comparación no es menor, sobre todo para un ambiente que hemos mencionado aquí varios, que es Venecia, porque Venecia recibe estos tremendos transatlánticos que son más grandes que la ciudad. Comienza el viaje del rascacielos, y llega a este momento un tal Philip Johnson, brillante, estratega, perverso. Philip Johnson desarrolla esta exposición a estilo internacional con otro hombre bastante malo, que era Gropius. Yo le tengo muy mal a Gropius, la verdad, porque trataba muy mal a Le Corbusier. A Mies. Y tratar mal a Mies era pura envidia. Entonces, obvio, porque, bueno. Entonces, en 1932, Estados Unidos reconoce a la Unión Soviética como país, ¿no? Reconoce el comunismo como gobierno del sistema. Y al mismo tiempo, este hombre perverso, Philip Johnson, monta esta exposición estilo internacional. Esto casi le valió al pobre Leonido un gulag siberiano si no lo salva Ginsburg. ¿Por qué? Porque la operación es tremendamente perversa. Los rusos desarrollan la arquitectura moderna, la llevan al extremo a través de los constructivistas y desarrollan esta ligereza y este lenguaje fantástico. Pero el mismo año en que Estados Unidos lo reconoce, ellos arman una exposición y lo llaman estilo internacional, con lo cual lo roban a Rusia, o sea, los dejan a los rusos sin posibilidad de usar la arquitectura como una herramienta de propaganda. Con lo cual la arquitectura rusa encuentra terreno muy fértil a Stalin y sus pasteles de merengue, ¿no? La discusión estilística no es menor. Aparece Fountainhead, donde el arquitecto melodramático sufre porque le van a poner un frontón griego, discusión que de nuevo sella. ¿Por qué? Porque lo importante es el muro cortina. ¿Ven? Estamos en la Guerra Fría. Lo importante es el muro cortina. Discusión que se sella en los 70 con nuevamente Philip Johnson, que comete otra vez un acto perverso, que es coger la obra de Rourke, volver al origen del rascacielos norteamericano estilístico y olvidarse de la discusión estilística, porque lo importante es el objeto, ya no es el estilo. Da lo mismo cuál sea el estilo. El rascacielos ya es norteamericano. Para terminar, en el Ryungyong Hotel, que iba a ser el símbolo de la apertura de Kim Il-sung, el padre, porque después vino Kim Jong-il y ahora está Kim Jong-un. Pero entonces esto fue pasando de padre a hijo y esto fue un desastre, porque ellos querían competir con Corea del Sur
y Corea del Sur había hecho un Sheraton súper gigante que era extraordinario, entonces ellos dijeron yo quiero hacer lo mismo, pero ellos estaban subsidiados por la Unión Soviética. La Unión Soviética cae el muro en el 89, sacaban los subsidios y esto queda tirado. Y hace un par de años los compró una empresa de celulares egipcia. En Corea del Norte no hay celulares, pero esto sirve de antena para las zonas occidentales de alrededor y lo revistieron de muro con tina. Esto iba a ser un casino tipo Las Vegas y iba a representar como una apertura política del Estado, en plan yo qué sé, y terminó convertido en un enorme edificio vacío forrado de muros cortinos. Nuevamente nuestro Panam, porque la operación de Panam es tremendamente exitosa desde el punto de vista de la publicidad. Gropius era un tipo, yo realmente me cae muy mal, y entonces también peleó con Chernayev, que era el diseñador del logo extraordinario de Panam, porque no quería que le colocaran ningún logo, pero sin embargo el logo es casi lo mejor del edificio y lo coloca estratégicamente, es un logo extraordinario con este mapa del mundo, y hasta el día de hoy, incluso después de que el Panam ya no se llama Panam, sigue siendo conocido como edificio Panam. Porque la operación publicitaria y logotípica de Chermayev es mucho más exitosa que la operación de fachada. En el fondo podríamos decir que el logo, en este caso, salvó una mala fachada. ¿Por qué? Porque lo que los norteamericanos querían era esto, el logo de Chermayev. Hay que pensar que la marca Panam de la línea aérea era casi una extensión de la bandera norteamericana. Es fascinante. Si se meten a estudiar la historia de Panam van a quedar absorbidos. Y aquí venía el tema de las Twin Towers y sobre todo mi pregunta sobre el problema real del edificio de Colas, que tiene que ver con su localización. Yo tengo un collage que no mostré aquí, que lo hice cuando leí la tesis, que superpone el CCTV detrás de donde estaban las Twin Towers. Y funciona perfecto, porque se macla con el contexto. Sin embargo, las Twin Towers, que eran un edificio absolutamente odiado, en el momento que desaparecen, se vuelven un edificio extrañado, un símbolo. Nuevamente por el tema de la visibilidad. En cambio, el edificio de Rem Koolhaas trata de hacer la misma operación de despeje del suelo en un lugar que tiene... Bueno, es que esto ya es un tema como más de crítica de arquitectura que no es el apropiado. Entonces, la forma unida a la fachada, unida a las proporciones, tienen el tremendo problema de que no logra ser un rascacielos. Entonces acaba convertido en un edificio, cuando la demanda era por un rascacielos, que es lo que se logra en la última imagen, en este único perfil lateral. ¿Se dan cuenta? Y esa es toda mi ponencia. Espero que les haya gustado. Me quedan otras diapositivas que muestran esto. Y esto tiene que ver con el mensaje del rascacielos, que es a mí lo que más me gusta. Que es que yo encuentro que Chile está muy pragmático, entonces yo quiero que nunca se les olvide que la fe es la que mueve montañas y no los hechos. Y eso es todo. Me largué.